Muy buenas, mis queridos talmidim. Baruch Hashem, hoy estamos nosotros en el día 12 de Adar. Ya mañana es Purim, Baruch Hashem. Mañana es el ayuno de Esther. Recomendación, el viernes, por favor, no beban tanto, no beban mesuradamente, porque están en víspera de Shabbat. Hagan unas buenas comidas, Baruch Hashem, sean felices. Entonces, entramos nosotros en materia, en la segunda parte de la parasha Tetzaveh, Tetzaveh, y tú ordenarás, ¿verdad? Entonces, leemos una historia del Talmud en la parte de que hay que tener oídos sordos, ¿verdad?, a la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? La maledicencia simplemente es hablar mal, decir mal, completamente. A veces nosotros prestamos nuestros oídos a cosas que no debemos, ¿verdad? Y ahí hay teléfono roto porque alguien dice una cosa, el otro viene y escucha de una manera, y así el teléfono va y caemos en la shonara una cantidad de gente. Y eso daña el alma de muchas personas alrededor, a pesar de que nosotros no nos demos cuenta. Entonces, si alguien escucha algo impropio, que coloque sus dedos en sus oídos y no siga escuchando. Rabí Eliezer dijo: ¿por qué los dedos del hombre son puntiagudos? Para que los pueda colocar en los oídos cuando escucha palabras falaces. En la casa de estudio de Rabí Ishmael se estudió lo siguiente: ¿por qué el oído es duro y el lóbulo es blando? Para que cuando se escuche alguna maledicencia se pueda doblar el lóbulo en el oído y evitar escuchar lo que no se debe. Eso está en el Tratado de Ketubot 5. Ok, mis queridos talmidim, entramos nosotros en materia de Torah. Leemos el Sefer Shemot en el capítulo 27, versículo 20, y el Shemot 28 del 1 al 2, y dice el Sefer Torah en español de esta manera: y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro prensado para el alumbrado, para encender la candela continuamente. Y dice: y tú acerca a ti a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean Kohanim para mí, a Aarón, Nadab y Abiud. Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, harás vestiduras de santidad para tu hermano Aarón, para gloria y esplendor. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, para bendición de su familia en Francia y Marruecos, y en especial Cabot para el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Entonces hacemos un resumen de la parte 1, un pequeño resumen. Decía la parasha Tetzaveh, decíamos que no aparece de manera explícita el nombre de Moshe Rabenu. ¿A qué se debe esto? Se debe a que Moshe le dijo a Hashem que si él deseaba aniquilar al pueblo de Israel, que borrara entonces su nombre de su libro. Entonces Hashem quiso corroborar hasta qué punto llegaba la entrega de Moshe para con el pueblo de Israel. Y por ello no recordó de manera explícita su nombre en esta parasha. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aquí aprendemos a qué grado llegaba la garantía mutua existente entre Am Israel y Moshe Rabenu. Y el aceite adecuado para el encendido, se habló también de el encendido de la menorá, que era solamente aceite prensado, el cual exige mucho sacrificio, ¿verdad? Y mucha dedicación. ¿Por qué? Porque es una aceituna donde la primera gotica de ese aceite es el que estaba apto para llevarlo al templo para encender la menorá. Y esto nos enseña a todas las generaciones
que solo se llega a tener el mérito de la Torá con mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces, los garantes también del pueblo de Israel respecto al cumplimiento de las mitzvot, se habló que eran los hijos, ¿verdad? Los garantes, ¿verdad? Del cumplimiento de las mitzvot eran los hijos, ¿verdad? Porque es lo más amado para la persona. ¿Qué padre no ama a su hijo? Lo ama mucho porque es su propia esencia. Y por lo tanto, Hashem aceptó recibirlos a ellos como garantes respecto a la palabra, ¿verdad? Que los hijos heredaran los pecados de sus padres. Entonces, en consecuencia, los hijos son castigados por los pecados de los padres. Entonces, entramos en materia de lo que leímos de Torah nosotros ahorita antes de comenzar, y decimos que Hashem le dijo a Moshe que ordene al pueblo de Israel llevar aceite de oliva puro prensado para alumbrar. Es decir, la primera gota que sale de la aceituna, que es la gota de aceite más delicada y por lo tanto la que es adecuada para encender la menorá. Eso está en Menahot 86 y vemos que Hashem le dijo a Moshe que tomen para ti aceite de oliva puro, ¿verdad? Entonces, no se entiende por qué el aceite era para la menorá, esto, ¿verdad? Y que se encontraba en el Beit HaMikdash. Entonces, ¿por qué van a tomar aceite para Moshe? Que tomen aceite para ti, ¿verdad? Aceite de oliva puro. Entonces, por lo tanto, se trataba de una donación para el Beit HaMikdash, ¿verdad? Se trataba de una trumá. Entonces, para el Beit HaMikdash, ¿de quién? De Hashem, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está escrito que tomen para ti, si debería decir que tomen para mí aceite de oliva puro? Entonces, la pregunta se profundiza porque en la Parashat Trumá, en la cual se le ordenó a Israel donar para la construcción del Mishkan, está escrito esto de esta manera: habla a los hijos de Israel que tomen una porción separada para mí. Por lo tanto, es necesario entender qué diferencia existe entre la primera donación para el Mishkan y la segunda donación de aceite puro prensado. Aparentemente, ¿verdad? Ambas donaciones eran para el Mishkan, pero sin embargo, la primera vez está escrito para mí y la segunda segunda vez está escrito para ti. Entonces, en la continuación de estos versículos, vemos que Hashem le ordena a Moshe, Beatá tetzaveh Moshe, acercar a él a su hermano Aarón también, y a sus hijos, y ungirlos como Kohanim, y luego prepararle las vestimentas sagradas para gloria y esplendor. Entonces, es necesario entender, mis queridos talmidim, qué relación existe entre esta orden, ¿verdad? Y la orden anterior con la cual comienza la parashá respecto a la donación del aceite. Y por qué la Torá justapuso, o sea, algo consecuente a la orden de ungir, algo justapuesto al, porque la Torá justapuso la orden de ungir a Aarón y a sus hijos y coserles vestimentas, Kohanim, con la orden de donar aceite para la menorá. Entonces nosotros vamos a responder a estas preguntas de acuerdo con lo que es sabido respecto a que antes de crear el mundo Hashem estaba sentado y jugaba con la Sagrada Torá, como lo dice el Yalkut Shimon y Shemot 3:68. Y también cuando creó el mundo lo hizo de acuerdo con la Torá, tal como está escrito, que dice, miró la Torá y creó el mundo. Miró la Torá y creó el mundo. Miró la Torá y creó el mundo. Eso está en el Santo Zohar, segunda parte, 161.2, y esto significa que la Torá es la base y el fundamento para la existencia del mundo, y de acuerdo con ella el mundo fue formado y creado. Entonces dicen nuestros sabios en Shemot Rabbah 33.1
que para Hashem es más fácil, ¿verdad? Perdón, que para Hashem es difícil, ¿no? Para la palabra es difícil separarse de la Torah. Entonces, era difícil separarse de ella y entregársela a Israel. Pero vio que el mundo no podía seguir existiendo sin ella, sin la Santa Torah. Y para que pudiera seguir existiendo, era necesario dedicarse a la Torah, pero día y de noche. Por ello, él le entregó la Torah al pueblo de Israel y le ordenó cumplirla y le ordenó primero estudiarla y después cumplirla con toda precisión. Entonces, esta supuesta dificultad, ¿verdad?, de Hashem de separarse de la Torah es comparada por nuestros sabios con el caso de un rey que tenía una única hija y cuando llegó el momento en que la princesa debía casarse, el rey temió tener que separarse de ella debido al gran amor que le tenía. Y por ello dijo que solamente aceptaría como novio a quien estuviera dispuesto a construir un cuarto para el padre de la novia, o sea, el rey, en su nueva casa. Entonces, ¿para qué hizo esto el rey? Para poder visitar a su hija. Y así fue que encontró un novio dispuesto a aceptar la condición, y construir un cuarto para el rey. Entonces, la explicación de este ejemplo, ¿cuál es, mis queridos amigos? Es que Hashem es el rey de reyes, ¿verdad? Y la Sagrada Torah es su hija. Cuando Hashem entendió que debía separarse de la Torah y bajarla a la tierra, porque el mundo no podía seguir existiendo sin ella, sin la Torah, buscó para la Torah un novio, un hatam, ¿verdad? Un novio que estuviera dispuesto a aceptarla sin condiciones, a estudiarla y a cumplirla y a construir un pequeño lugar para que allí pudiera sentarse la Shekhinah, la presencia divina, y pudiera estar cerca de la Santa Torah, ¿verdad? Esto es lo que está escrito en Shemot 25, versículo 8, que dice, me harán un santuario y habitaré entre ellos. Entonces dice el Pirkei Avot, en el capítulo 5, versículo 10, hay 4 cualidades personales. ¿Y estas cualidades cuáles son? Primero, el que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ese tiene la cualidad de Beinoni. ¿Qué es Beinoni? Una persona que es promedio, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, y eso no es, que esta es la cualidad de Sedom, o sea, de Sodoma, que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿verdad? Entonces, es el ignorante, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Entonces, es una persona escrupulosamente piadosa, y eso significa que es un hasid, que dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿verdad? Entonces, es el malvado este. Entonces, cuando Hashem entregó la Torah al pueblo de Israel, se comportó con la cualidad de Hasidut. ¿Y cuál era esta? La que leímos anterior. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Y eso que acabamos de leer anteriormente, esa es la cualidad de un Hasid. Un Hasid se desprende de todo, ¿verdad? No tiene egoísmo de ninguna clase. Pero un Rasha lo que dice es lo tuyo es mío y lo mío es mío. Entonces, mi querido Talmidim, en cuanto a que dijo, lo mío es de ustedes, lo dijo Hashem, ¿verdad? Es decir, que la Torah, la Sagrada Torah, que hasta ese momento era de él, de Hashem, él ahora la entregaba al pueblo de Israel porque Hashem se la regaló a Israel en Har Sinaí, en el monte Sinaí. Él hizo un obsequio, le hizo su misma alma de obsequio al pueblo de Israel. Entonces, a partir de esto podemos entender que cuando Hashem le dijo a Moshe que le ordenara al pueblo que trajeran una porción separada para mí, traerán una porción separada para mí, esto se refiere a la Torah, que está aludida dentro de las palabras
trumá, dentro de las letras trumá, que significa donación, es decir, toramem, ¿verdad? Lo cual implica que el mundo puede existir solamente gracias a la fuerza de la Santa Torá. Entonces, por ello Hashem les ordenó a sus hijos que estudiaran la Sagrada Torá y la llevaran delante de él. Entonces, cuando el pueblo de Israel se esfuerza en el estudio de ella, de la Santa Torá, Hashem rápidamente hace posar su Shekinah, o sea, su presencia divina, entre ellos, y de esta manera el que se beneficia es el pueblo de Israel. Entonces, hay una pregunta. ¿De qué manera llegó el pueblo de Israel a este apego a la Torá y al Creador? Entonces se habla que fue al llevarle el aceite a Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque la palabra shemen, que significa aceite, proviene de la palabra neshama, ¿verdad? Que significa alma. Lo cual significa que el pueblo de Israel debía llevar su propia alma a Moshe Rabenu y a los demás sadikim. Y de esta manera, a través de la unión de sus almas con los sadikim, se hacía como el aceite puro prensado con el cual se encendía la menorá, que es un símbolo de la Torá. Entonces ahora se entiende por qué primero dice traerán para mí y después dice traerán para ti aceite de oliva puro. ¿Por qué? Hombre, porque para llevar una donación a Hashem, que es la Sagrada Torá, es necesario antes que nada acercar nuestra alma a los sadikim, y a través de esta unión y conexión con los sadikim, la persona se convierte en un recipiente apto para recibir la Torá, que entonces puede residir dentro de ella, ¿verdad? Porque la Torá es luz. Entonces, cuando la Torá reside dentro del alma de la persona, entonces ahí es cuando, ¿verdad?, se cumple esta palabra que es habitar en ellos, ¿verdad? Entonces también Hashem se apresura y se asienta en su presencia dentro de la persona, porque la Torá es la misma esencia de Hashem. Entonces, de esta manera la persona obtiene una ganancia doble. Fue creado y fue insuflado de su espíritu para que viviera en este mundo, el espíritu de Dios, porque uno vive porque tiene el espíritu de Dios. Y doblemente cuando uno estudia Torá, la presencia divina superior se asienta dentro del alma de la persona a través de las letras sagradas de la Torá. Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué? Hombre, porque dentro de la Torá, ¿verdad?, residen también la presencia divina, y está escrito: me harán un santuario y residiré en ellos. Entonces dijeron nuestros sabios en el Nefesh Hahaim 1.4, en los comentarios se dice que no está escrito en él, sino en ellos, lo cual implica el interior de cada miembro del pueblo de Israel. Entonces, en general debemos saber que estar conectados con los sadikim y aprender de sus actos es como un libro de Musar vivo para la persona que está practicando esto. Entonces, porque cuando la persona analiza la manera de vivir de un sadik, llega a corregir y a mejorar sus propios actos al pensar en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo llegarán mis actos a ser como los actos de mis patriarcas y de mis maestros? Mire, queridos sadikim, mis queridos amigos, todo Am Israel es llamado justo y sadikim. Que todos nosotros no somos perfectos, es verdad, no lo somos. Todos tenemos acciones que son contrarias a lo que dice la Torá. Pero el pueblo de Israel debe entender que no puede señalar ni juzgar los actos de las demás personas, porque en ese momento el sadik puede llegar a la forma de arrepentimiento y Hashem lo perdona por su corazón, pero aquella persona que está haciendo los comentarios y la lashon hara
en contrario a esta persona por lo que hizo, entonces esta persona es la que queda directamente con Hashem, porque este hombre salió del triángulo porque se arrepintió. Pero aquella persona que sigue pensando que este hombre es malo o que este hombre no va a poder corregir, ella queda en juicio delante de Hashem. Por eso la persona no puede juzgar de ninguna manera a un hijo del pueblo de Israel, Baruch Hashem. Entonces, por ello, siempre que a nosotros nos es posible, debemos leer la historia de los Sadikim, porque de esa manera nosotros nos sentimos, como si sentimos esa manera viva, ¿verdad? Como a través de la fuerza de esas historias de los Sadikim, la persona se despierta para volver en Teshuvah y para corregir sus malos actos. Y hay una historia de un rabino que yo hablo mucho, he hablado en otras. Este rabino, ¿verdad? Había estado con todas las prostitutas del mundo y él un día llegó hacia una mujer, y esta mujer, cuando él se estaba desnudando, salió un olor fuerte de él y la mujer le dijo que olía como si estuviera muerto. Y este rabino se fue de ahí, se vistió y se fue y se sentó en un lugar solitario de frente a Hashem y lloró delante de Hashem pidiendo perdón, y su alma se fue de su cuerpo en ese momento y una voz del cielo se escuchó: qué grande es este hombre, este rabino, que a pesar de estas circunstancias, él se arrepintió en este último momento y obtuvo el ganado, el mundo venidero. Por eso nosotros no podemos juzgar a ninguna persona, porque nosotros, todos los del pueblo de Israel, son sadikim y pueden volver en Teshuvah en cualquier momento, Baruch Hashem, y corregir sus malos actos. Además, nosotros vemos en esta parashá y nos enseña hasta qué punto la persona debe aspirar a comportarse de acuerdo con la cualidad divina, ¿verdad? Que es la Gesed. Entonces nos llama a ser Hasid, a practicar el Hasidut, ¿verdad? Que es la que dice: lo mío es tuyo, ¿verdad? Si Hashem, que es el rey del mundo, actuó de esta manera y entregó la Torá a sus hijos a pesar de que la amaba como a una hija única, mucho más nosotros debemos comportarnos así y dar de lo nuestro a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Y quién es tu prójimo? Aquel que comparte Torah contigo, Baruch Hashem, ¿verdad? Tu prójimo es aquel que está dentro de tu mismo pueblo, Baruch Hashem. Entonces, ¿de qué manera llegamos a incorporar esta cualidad tan elevada y tan especial? Bueno, al analizar los actos de los sadikim, quienes hacen hincapié en entregar todo lo que tienen y todas sus fuerzas para la comunidad. Entonces, en una oportunidad, vamos a hablar de una historia del rabino David Pinto, ¿verdad? Que llegaron a preguntarle una persona: ¿por qué los grandes sadikim dicen pequé, erré, transgredí? ¿Verdad? ¿Acaso no son solo los malvados y los pecadores los que deben decir esta confesión? ¿Por qué? Porque obviamente los sadiquín se encuentran muy lejos del pecado y de las transgresiones. Entonces, ¿por qué tienen que decir la misma confesión que dice toda la comunidad? Entonces, a esta pregunta responde el Mekubal, el Rav Shalom Sharabi, de bendita memoria, y dice que todas las almas de Am Israel están conectadas y son responsables las unas de los otros, Baruch Hashem, debido a que se le ordenó apegarse a los sadikim. De ahí donde se dice que todo el pueblo de Israel son sadikim, Baruch Hashem. Entonces, debido a que el alma, que al alma de cada sadik está tan apegada el alma de los malvados y pecadores, el sadik dice la confesión con la intención de expiar
los malos actos de las almas de los pecadores que se han unido a él. Entonces vemos cuán grande es la cualidad del Hasidut, de los Sadikim, que se comportan de acuerdo a la cualidad divina de lo mío es tuyo, sintiendo responsabilidad y preocupándose por la comunidad que encabezan. Por ello, es que sienten la necesidad de confesarse, ¿verdad?, por pecados que personalmente no cometieron, para poder expiar las almas de los pecadores que se unieron a su propia alma. Entonces, vamos a responder, podemos ahora responder, ¿verdad?, a nuestra pregunta respecto a qué relación había entre la orden de ungir a Aarón y a sus hijos y a la orden de donar aceite para la menorá. Y la respuesta, mis queridos amigos, es que para poder llegar a esta cualidad tan elevada, como dice el Pirkei Avot 5.10, lo mío es tuyo, que es la cualidad de Hashem, ¿verdad? Debemos llegar a un estado de ser un reino de Kohanim y Kadoshim, ¿verdad? O sea, un reino de sacerdotes y un reino de gente sagrada, ¿verdad? Como dice el Sefer Shemot en el capítulo 19, versículo 6. Porque así como el Kohen tiene el mérito de lograr una cercanía especial con Hashem y realizar el servicio, la abodá en el santuario, vistiendo las ropas sacerdotales, de la misma manera nosotros debemos purificar nuestras midot, cualidades, y apegarnos a las cualidades divinas, ¿verdad?, en cuanto a que si Él es misericordioso, Hashem, también nosotros debemos ser. Entonces, eso está, podemos estudiar en el Masejes Shofrim, capítulo 3, versículo 13. Por ello la Torá nos ordenó: harás vestiduras de santidad para tu hermano Aarón, para gloria y esplendor. ¿Y qué implica esto? Implica que las vestimentas de Torá y mismot. O sea, está explicando e implicando que las vestimentas, lo cual implica vestimentas de Torá y de mismot. Eso es lo que dice, para gloria y esplendor, ¿verdad? Para enseñarnos que la persona tiene la obligación de vestir a su alma con vestimentas de Torá y mismot, y de esta manera puede llegar al grado de gloria y esplendor en este mundo, y no solamente aquí, sino en el Olam Haba, en el mundo venidero. Entonces, cuando Adán, ¿verdad?, y Java pecaron comiendo del árbol del conocimiento, ¿verdad?, de repente entendieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Eso está en Bereshit capítulo 3, versículos 6 al 10. Y de aquí nosotros entendemos que la Torah y las mismot son como una vestimenta para la persona, y cuando esta peca y se revela ante Hashem, se siente desnuda de Torah y de mismot, tal como les ocurrió a Adán y a Java, ¿verdad? Porque antes de comer del fruto no tenían conciencia de estar desnudos, pero después comprendieron que estaban desnudos, y no solo en un sentido físico, sino que el alma, ¿verdad?, estaban desnudos, desprovistos de poder llenar su alma de mismot. Entonces Hashem los vistió con ropas de luz durante un tiempo, hasta que comenzaron a cumplir Torah y a cumplir mismot. Y entonces se vistieron a sí mismos con vestimentas sagradas, con las cuales siguieron sirviendo a Hashem todo el tiempo que siguieron vivos en este mundo. Entonces, la piel del cuerpo finalmente será enterrada en la tierra. Pero ¿quién puede enterrar el alma? Pero el alma es eterna, mis queridos talmidim, y subirá al mundo superior de donde vino. Si lo merece, sube entonces con vestimentas de Torah y mismot. Su recompensa será muy grande, a diferencia de aquella persona que se presente ante el tribunal superior desnuda de Torah y mismot. Entonces no existe mayor honor y esplendor que cuando el pueblo de Israel sirve a Hashem como un reino de Kohanim, de sacerdotes, y se apega a sus buenas midot, a sus buenas cualidades, estando conectado con las almas de los sadikim y sus vestimentas de Torah. Y está escrito, para finalizar, mis queridos talmidim, en Devarim 28:6, bendito cuando llegues y bendito cuando partas. Y explica Rashi
que así como el hombre llega al mundo limpio de pecados, así también debe esforzarse durante toda su vida para partir de este mundo limpio de toda falta y pecado. Tal como nos resulta obvio que si pedimos prestado un traje, tenemos la obligación de devolverlo sin ninguna mancha. Así también ocurre con el alma, que es depositada en nuestras manos por un tiempo breve, porque el tiempo que estamos en este mundo es efímero, es pasajero, un tiempo breve y determinado. Y nuestra tarea es devolverla al Creador del mundo pura y limpia, envuelta en vestimentas de Torah y Mitzvot, que es la vestimenta más preciada y elevada que existe. Baruch Hashem. Eso está en Shabbat, Tratado de Shabbat 152. Si quieren estudiar un poco más. Agradezco mucho el haber estado conectado conmigo, mis queridos talmidim. Deseo lo mejor para ustedes, que puedan crecer en cumplimiento de Torah y cumplimiento de Mitzvot, para que su alma sea iluminada, para que su vida sea conectada, sea elevada a Hashem, y podamos no solamente incrementar nuestra vida en bendición en esta tierra, en este mundo, sino que seamos luz también, así en el Olam Haba, en el mundo venido. Les deseo lo mejor. Haj Purim Sameach.